Buenas noches, estamos en Radio Tradición nuevamente. Un servidor César Martínez. También nos acompaña el señor Luis Hernández y el padre Luis Alfonso Márquez. Bueno, esta vez ahora expondremos un tema muy importante que debe ser pilar en nuestras vidas, refiriéndonos en lo que se considera la vida del católico, y ese tema es la explicación de la Santa Misa. Generalmente asistimos a misa los domingos o también a misa de precepto porque es una obligación que nos marca nuestra Santa Madre la Iglesia para no caer en pecado, pero pocas veces nos ponemos a pensar en lo que realmente es la misa. Muchos ni siquiera conocemos cómo está estructurada. Pues aquí resumiremos la explicación de la Santa Misa, y se tratará de resumir porque realmente es un tema bastante amplio que se debería considerar bastantes programas. Sin embargo, pues vamos a empezar. Vamos a partirnos aquí los temas, a repartirnos, y el que comienza con esta exposición sería el señor Luis Hernández, y él nos va a hablar del significado de la palabra sacrificio. Gracias, don César. Buenas noches a todos. Pues vamos a iniciar platicando un poco sobre la esencia del sacrificio, iniciando por el significado de la palabra sacrificio. La Santa Misa se llama en latín sacrificium, que pues quiere decir sacrificio, ¿verdad? El sacrificio es un don visible ofrecido únicamente a Dios por un ministro consagrado y para reconocer la soberanía del Altísimo sobre todas las cosas. Entonces el sacrificio no debe ofrecerse sino a Dios solo. Decía San Agustín: nadie jamás soñó en ofrecer sacrificios sino solo a Dios verdadero, o al tenido como tal, a los pueblos paganos que tenían dioses falsos. También dice: no pocos hombres pretendieron en su altivez este honor solo debido a Dios, pero son contados los que tuvieron la audacia de exigirlo a pesar de disponer de los medios. Muchos hombres, reyes poderosos, tuvieron los medios como para haber exigido, ¿verdad?, que se les hiciera sacrificio a ellos, pero no tuvieron esta osadía, vamos a decir, de solicitar un sacrificio que solamente se debe dar a Dios. Por consiguiente, el sacrificio es un culto debido solamente a Dios y no debe de prestarse a ninguna criatura, aunque sea el más grande de los santos o el ángel de más jerarquía. El sacrificio es únicamente para Dios. Vamos a recordar un poco lo que es el origen del sacrificio. Santo Tomás de Aquino dice: ofrecer sacrificios a Dios es de ley natural. A esto se inclina el hombre por su natural tendencia, sin que se le prescriba y sin inspiración particular, ¿verdad? Como Caín y Abel, o Noé y Abraham, y así los demás patriarcas que sacrificaron, hacían sacrificios espontáneamente. Ahora, no solo los verdaderos creyentes ofrecieron sacrificio a Dios Todopoderoso, también los mismos paganos han tributado a sus ídolos el sacrificio. Base a esto, Dios también ordenó a los israelitas que le ofreciesen cotidianamente sacrificios, especialmente en los días festivos. A este pueblo, ¿verdad?, especialmente Dios también le señaló las ceremonias correspondientes que tendrían que llevar a cabo al realizar el sacrificio. Entonces el sacrificio es pues una verdadera necesidad de la naturaleza humana, y todos los pueblos han tenido los suyos. Ahora, reflexionemos. No era posible que nuestro Señor Jesucristo dejara a su iglesia sin este culto tan supremo, ¿verdad?, de adoración.
sin este sacrificio la iglesia hubiera parecido inferior al judaísmo, ¿no? O sea, el judaísmo, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, pues como lo comentamos, tenía sus sacrificios, ¿verdad? Que se llevaban a cabo con tanto esplendor, que acudían de otros lugares lejanos, gentiles, para admirar estos sacrificios. Inclusive hubo reyes paganos que los costearon muchas veces. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, si no hubiera dejado un sacrificio, pues hubieran dicho la religión judaica es mejor, ¿verdad? Entonces vamos al origen del sacrificio de esta nueva alianza, ¿verdad? Y conseguiremos lo siguiente. La caída de un solo hombre había perdido a la humanidad entera. Y al verse la humanidad perdida, Dios se compadece de ella y promete reparar las consecuencias del pecado. Tal reparación no se llevaría a cabo solo para el provecho del hombre, sino también para la mayor gloria de Dios. Un sacrificio de precio infinito ofrecido a Dios en nombre de la pobre humanidad daría a Dios la oportunidad de derramar sus gracias sobre las criaturas caídas. Ahora bien, todos los hombres sin excepción estaban en pecado. Entonces por consiguiente, nadie podía haber ofrecido este sacrificio de precio infinito, un sacrificio puro, ¿verdad? Porque todos los hombres estaban en pecado. Pero Dios, en su inagotable amor a sus hijos, instituyó el misterio de la redención, que asombró a los propios serafines, dice el padre Martín de Cochén. Dice: el Hijo único de Dios se hará hombre, convertido en hermano nuestro, tomará el peso de nuestros pecados. Asimismo, se hace un verdadero sacerdote según el orden de Melquisedec, y ofrecerá a su Padre un sacrificio expiatorio y meritorio en nombre de la humanidad. Dios y hombre a la vez, su sacrificio tendrá un valor infinito. Al realizarse este misterio de la redención, pues se logra un sacrificio, como dice, de valor infinito. ¿Por qué? Porque Dios y hombre a la vez participan en este sacrificio. A pesar de este sacrificio que tenía Dios ya contemplado, exigió a los hombres una prenda de debida satisfacción, como son los holocaustos del Antiguo Testamento. En sí mismos, estos sacrificios sangrientos no podrían ser agradables a Dios. Sin embargo, lo fueron, ya que eran imagen del sacrificio de su Hijo que iba a instituir en la cruz. Estos sacrificios representaban al Cordero Divino que debía de subir al altar. Vamos a analizar un poco lo que es el sacrificio entonces de nuestro Señor Jesucristo. Sobre este sacrificio divino dice San Pablo: con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. En el Concilio de Trento están anotados estos pormenores. Vamos a mencionar algunos detalles. Dice: se necesitaba la aparición de un sacerdote según el orden de Melquisedec, que completase y perfeccionase a los que habían de ser santificados. Este sacerdote, que era el mismo Cristo nuestro Señor, después de ofrecerse en la cruz, no quiso que después de morir desapareciera el sacerdocio. Entonces, con este fin, en la noche que fue entregado, deja a su iglesia amada un sacrificio visible que la naturaleza humana requería. Tal sacrificio debía perpetuar el sacrificio cruento que Cristo iba a ofrecer en el madero de la cruz. Se debía de conservar su memoria hasta la consumación de los siglos. Entonces, de esta manera, este sacrificio tan perfecto nos los deja nuestro Señor Jesucristo hasta el fin de los siglos, como dice el autor. Y por su virtud saludable, son perdonadas nuestras faltas
cotidianas. De esta manera, Cristo fue sacerdote del orden de Melquisedec. Recordemos, Melquisedec no inmolaba los animales como lo hacían Abraham y los otros patriarcas, sino por inspiración del Espíritu Santo y en contradicción de la costumbre de su tiempo, ¿verdad?, de su época. Él levantaba el pan y el vino hacia el cielo y los ofrecía con ceremonias y oraciones especiales. De esta manera, nuestro Señor Jesucristo ofreció a su Padre su cuerpo y sangre a través o debajo de las especies de pan y vino. Asimismo las dio a los apóstoles, instituyendo los sacerdotes del Nuevo Testamento, de la Nueva Alianza, mandándoles a ellos y a sus sucesores que las ofrecieran en lo sucesivo en sacrificio. Entonces, nuestro Señor Jesucristo instituye este sacrificio perpetuo, dándole ese orden a los sacerdotes para que lo continuaran. Hay algunas profecías que hacen referencia al santo sacrificio de la misa que vamos a analizar, y vamos a tomar este tema porque hay algunas herejías o algunos religiones, sectas que discuten que la misa no es un sacrificio. Entonces vamos a dar lectura a la siguiente profecía. El efecto mío, dice la profecía, no es hacia ustedes, dice el Señor de los ejércitos, ni aceptaré de su mano ofrenda ninguna, porque desde el levante hasta el poniente es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se sacrifica y se ofrece el nombre mío al nombre mío una ofrenda pura. Pongamos atención en lo que dice esta profecía. Dice: en todo lugar se sacrifica, y se ofrece una ofrenda pura en mi nombre. Esta profecía no se realizó en el Antiguo Testamento, no se cumplió pues en el Antiguo Testamento, ya que las ofrendas de los judíos eran rechazadas, y además los gentiles pues tampoco, porque todavía no habían abierto sus ojos a la luz de la fe, no conocían a la verdadera religión. Entonces no podemos decir que esta profecía se cumple con los sacrificios del Antiguo Testamento. Tampoco pudo aplicarse el sacrificio cruento de nuestro Señor en la cruz, porque ese sacrificio solo ha sido ofrecido una vez y en un solo lugar. Y recordemos, la profecía dice que se ofrece en todo lugar, y el sacrificio cruento de la cruz pues no fue más que en un solo lugar. Entonces no se puede atribuir el sacrificio de la cruz al cumplimiento de esta profecía. Ahora, mucho menos se refiere a los sacrificios paganos, que son ofrendas de iniquidad y de impureza. La misma profecía dice: se ofrece una ofrenda pura. Entonces pues no se refiere a sacrificios paganos, desde luego. Y tampoco se aplica a nuestras buenas obras y oraciones, como así lo interpretan algunos herejes, que esta profecía se cumple con las buenas obras y oraciones. ¿Se refiere a eso? Claro que no, ya que no siempre consisten, ¿verdad?, nuestras obras o oraciones en ofrendas puras. Eso, ¿verdad?, lo sabemos todos. Entonces esta profecía se relaciona exclusivamente con el sacrificio de la Santa Misa, el sacrificio de la nueva alianza o nuevo testamento. Ahora bien, analizando el sacrificio, en este sacrificio Jesucristo es el único pontífice. Los sacerdotes son sus ministros, y los sacerdotes presentan sus manos y su boca para ofrecer de una manera visible al Dios invisible que se inmola sobre el altar todos los días. Entonces, nuestro Señor es el sumo sacerdote, pero utiliza a los sacerdotes como sus ministros, ¿verdad?, para hacer visible este sacrificio. Fijémonos en lo que hace y dice el Señor, ¿verdad? Dice: convierte el pan en su propio cuerpo y el vino en su propia sangre.
Ahora, en virtud de esta separación mística de su cuerpo y su sangre, se constituye un holocausto. O sea, ahí es donde está la inmolación de la víctima, donde su cuerpo, dice, su cuerpo se convierte en pan y su sangre en vino. Las palabras que acompañan la transustanciación, confirman aún más el sacrificio. Dice nuestro Señor: este es mi cuerpo que se da por vosotros, y esta es mi sangre que se da derramada por nosotros. Pongamos atención en esta palabra, se da, en estas palabras, y es derramada. Entonces, aun cuando se quisieran aplicar estas dos palabras, dar y derramar, al sacrificio de la cruz, explícitamente dice Jesucristo que tiene lugar en la misma cena, porque cuando instituye la misa, en la última cena dice: este es mi cuerpo que se da a vosotros. Entonces no está hablando de la cruz, está hablando que se va a realizar ahí en la mesa. Y continúa diciendo que este cuerpo se da por vosotros. Da a entender también que se ofrecerá a su Padre Celestial, como lo hizo en la cruz. Entonces dice: este cuerpo se da, se está ofreciendo el sacrificio al Padre. En la cena, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es ofrecido a Dios Todopoderoso para su mayor gloria. Luego hubo un sacrificio. Por eso nuestra Santa Madre Iglesia nos dice que la Santa Misa es un sacrificio. En base a esta reflexión, ¿desde cuándo es la Santa Misa? Pues la Santa Misa la ofrecieron los apóstoles de los primeros tiempos, ¿verdad? Y vamos a analizar algunos puntos donde se demuestra esto. Dice: la primera prueba de que los apóstoles ofrecieron el santo sacrificio de la misa está en la lectura a San Pablo. Dice el apóstol: tenemos un altar o una víctima de que no pueden comer los que sirven en el tabernáculo, es decir, los judíos. Entonces no puede haber un altar sin ofrenda. Entonces está hablando, si tenemos un altar, quiere decir que hay una ofrenda. Desde ahí. Ahora, la palabra comer, como dice, no pueden comer los que sirven al tabernáculo. La palabra comer indica que no se trata del sacrificio de la cruz, sino del sacrificio comible que instruyó Jesucristo. O sea, San Pablo está hablando de un sacrificio comible. Dice: no pueden comer los que sirven en el tabernáculo. Entonces de ahí no está hablando del sacrificio de la cruz el apóstol. Además, nos dice la tradición que San Mateo fue muerto en el altar mientras realizaba los santos misterios. San Andrés, según cuenta la tradición, también decía al juez Egea: cada día sacrifico a Dios Todopoderoso no carne de toros ni sangre de machos cabríos, sino el Cordero Inmaculado. Así decía San Andrés. Se atribuye también a Santiago y a Marcos una liturgia de la Santa Misa. Además, también a San Pedro se le atribuye el canon, la parte de la misa que va desde los santos a la comunión. Entonces, si vemos de las Escrituras, podemos nosotros deducir que la Santa Misa es un sacrificio, y que además lo hacían los apóstoles desde los primeros tiempos. Ya en el año 142, Ambrosio: me ocupé en mis misterios, comencé a decir la Santa Misa, y después del sacrificio pedí a Dios que viniera en mi auxilio. Decía en el año 142 San Ambrosio. San Agustín dice: por las lecciones que rezamos en la Santa Misa, fácilmente vendremos en conocimiento. Entonces, la palabra misa, como la emplean estos dos doctores, prueba su uso desde el siglo III. Esto lo traemos porque recordemos que algunos herejes dicen pues que la palabra misa no está en la Biblia, ¿verdad? Igual podemos ahorita hacer un paréntesis y acordar, bueno, la palabra Trinidad tampoco está en la Biblia, y sin embargo creen en la Trinidad, ¿verdad? Entonces, pues
hasta aquí es el análisis que hacemos desde el significado de lo que es sacrificio, como nuestro Señor instituyó un sacrificio perpetuo, puro, ¿verdad? Que solo ese sacrificio podría expiar los pecados, y cómo los apóstoles desde el principio de los siglos ya hacían este sacrificio. He visto yo algunas testimonios de personas protestantes que se han convertido o se han regresado a la fe católica, y coinciden muchos de ellos que se ponen a leer o a estudiar a los padres de la iglesia, y ahí se dan cuenta que es la religión católica la única religión que viene que fue la que instituyó nuestro Señor. Y bueno, pues gracias, don César. Muchas gracias. Así es este sacrificio. Y bueno, y este sacrificio es cómo se renueva la pasión de nuestro Señor Jesucristo en la misa. Vamos a hablar de cómo se renueva. Dice Martín de Cochem que entre todos los misterios no hay otro más útil y más digno de reconocimiento y veneración que la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver de qué manera se renueva su pasión. Nuestro Señor Jesucristo dijo: haced esto en memoria mía. Pero no se refiere a únicamente que solamente se haga como de memoria, pues como un recuerdo, sino se refirió a que se hiciera como una renovación. El Concilio de Trento nos dice que si alguien dijera que la misa es solo el recuerdo de un sacrificio consumado en la cruz, sea anatema. Nuestra Santa Madre la Iglesia nos enseña que la víctima que se ofrece por el ministerio del sacerdote es la misma que se ofreció un día en la cruz, aunque de manera diferente. La pasión de nuestro Señor Jesucristo fue cruenta, y en la misa vuelve a vivir su pasión místicamente por medio del sacerdote. La Iglesia emplea, como lo decía el ingeniero Luis, que la misa emplea la palabra inmolare, que quiere decir inmolar. San Agustín se sirve de ella y nos dice: Jesucristo fue inmolado una vez por modo sangriento en la cruz, y ahora es inmolado cada día sacramentalmente por la salvación del pueblo. Lo mismo que San Cipriano, San Gregorio, Teodoreto y muchísimos otros testimonios están de acuerdo en que todas las escenas de la pasión se renuevan, y hay otros muchísimos testimonios que cada escena se renueva. Incluso el noveno domingo después de Pentecostés, la secreta nos dice: concédenos, Señor, te suplicamos, celebrar dignamente este misterio, para que con la frecuencia que se celebra se cumpla la obra de nuestra redención. Para esto vamos a citar un ejemplo, que es una narración. Resulta ser que había un príncipe sarraceno que se llamaba Amerumno. Él envía a cierta ocasión a su hermano a Siria. Su hermano se llamaba Ampelón, y lo manda a Siria. Ya estando en Siria, ellos divisan un templo que estaba dedicado a San Jorge. Entonces, cuando ve el templo, el sarraceno le dice a sus criados: entren ahí, dejen nuestros camellos y pongan el forraje en el altar. Los criados pues apresuraron a hacer esto, y pues cuando iban a hacerlo, les salen los sacerdotes al paso, ¿no? Les franquean ahí, les prohíben el paso. Y les dicen: Señor, no puedes obrar de esta manera, esta es una casa, es un templo de Dios, y no se debe profanar. Entonces el príncipe pues estaba acostumbrado a hacer su voluntad, y le dice: pues cuando menos
cuando menos déjame meter mis animales. Y cuando los va a meter, los animales caen inmediatamente muertos. El príncipe pues se queda sorprendido de este hecho y pide que quiten a los cadáveres de los animales. Ese día el templo estaba lleno de gente porque era un día de fiesta. Y ya uno de ellos ya tenía que celebrar la misa. Entonces estaba un poquito apurado, pero también estaba un poco pendiente de que este sarraceno no fuera a hacer una barbaridad. Entonces pues ya pues con todo el dolor de su corazón va a celebrar la misa, pero con el pendiente de que no fuera a hacer algo. Empieza la misa y transcurre, pero el sarraceno pues desde ahí le empezó a mover un poquito la curiosidad y se mete a la misa. Se ve a ver cómo celebra, pero se va hasta adelante, de modo que aunque el padre da la misa de espaldas como debe ser, alcanza a ver todo lo que hace con las manos el padre, ¿no? Todo. Entonces cuando ya tiene el pan consagrado el padre y lo va a partir, el sarraceno lo que ve no es el pan, sino ve a un niñito que se le figura ver cómo el padre lo está cortando en 4 partes, o lo está cortando en partes, ¿no? Pero con un cuchillo, y ve claramente cómo la sangre del niñito está cayendo en el cáliz. Entonces queda muy sorprendido, ¿no? Y se queda pensando, ese es un bárbaro, ¿no? ¿Cómo se le ocurre hacer, cómo se le ocurre inmolar a un niñito? Y todavía ve cómo come parte de la carne del niño y se bebe la sangre. Entonces cada vez se horrorizaba más. Ya se iba a ir sobre él con la espada, pero le vuelve a mover la curiosidad. No se lanza a él por curiosidad, porque quería ver qué pasaba. El acabose para él, para el sarraceno, es cómo todavía la gente del pueblo se acerca y el padre, el sacerdote, les está dando de comer partes de carnita del niño, ¿no? Era lo que él ve. Y dice, pues los cristianos son unos bárbaros, ¿no? ¿Por qué sacrifican a un niño y se comen su carne como si fueran animales salvajes? Y dice, yo los voy a castigar y en cuanto termine esto, voy a pasarlos a todos por cuchillo. Entonces, cuando termina la misa, el sacerdote hace la bendición del pan y la reparte en el pueblo, con el pueblo. Y le da un pedacito de pan al sarraceno. Y el sarraceno le dice, ¿qué es esto? Y le dice, pues, es pan bendito. Dice, ¿pan? Sí, seguramente. ¿Acaso no te he visto que acabas de asesinar ferozmente a un pobrecito niño? Y pues le dijo ahí también muchas cosas, muchas groserías, ¿no? Eres cruel, eres impuro, con mis propios ojos te vi cómo te comiste la carne y te bebiste su sangre y todavía la repartiste entre los demás. El sacerdote quedó pues sorprendido, pero le dice, Señor, yo soy indigno de contemplar tan sublimes misterios, pero ya que tú lo has visto, te creo grande ante Dios. Entonces el sarraceno ahora él es el confundido y dice, ¿acaso no es esto lo que yo vi? Y le contestó el sacerdote, dice, sí, ciertamente sí es, pero yo no veo este misterio como tú lo viste. Para mí únicamente, yo lo único que veo es el pan y el vino que cuando lo consagro se convierten en la carne y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras impresionaron mucho al sarraceno, al grado de que toma al sacerdote de la mano y le dice, comprendo que la religión cristiana es grande y le suplico, Padre, que me recibas en el número de tus hijos, de los hijos de la iglesia, y me bautices. El sacerdote le dice, dispénsame, pero yo no puedo hacer esto porque tengo miedo de que venga tu hermano, me mate a todos y aparte destruya mi templo. Pero le dice, pero mira,
ve a la montaña Sinaí, y del Sinaí, perdón, y ahí vas a encontrarte al obispo. Tú le vas a referir todo lo que tú viste y el obispo te va a instruir en nuestra religión. Entonces el sarraceno se sale, se va con su gente y pues se van a dormir, y en la madrugada se escapa y se va. Ya estando ahí en el Sinaí, le cuenta todo lo que vio al obispo. El obispo lo recibe y sí, lo instruye y lo bautiza con el nombre de Pacomio. El sarraceno pues estuvo ahí 3 años. Él estuvo investigando pues todas las dudas que él tenía. Entonces ahí se está 3 años y consigue una licencia para poder ir a su pueblo y ver si puede convertir a sus papás. El deseo de este viaje que le fue concedido fue que él tenía la intención de convertir a sus padres, pero no lo pudo conseguir. Al contrario, de hecho, pues lo único que consiguió fue el martirio y lo matan a pedradas. Este milagro puede darnos una idea de la presencia y de la emulación real de nuestro Señor Jesucristo en la misa. La visión del príncipe tuvo por objeto llevar a esta alma a investigar la verdad y así hacer eficaz su conversión. Y si Dios nos permitió este milagro, es para nuestra instrucción y con el fin de fortalecer nuestra fe. Marchand nos dice: la misa no es solo la representación de la pasión, sino una repetición mística, aunque no cruenta. Si el Cordero de Dios cargó un día con los pecados del mundo para borrarlos con su sangre, también todos los días toma como suyos nuestros pecados para satisfacer por ellos en el altar. Pues también nuestro Señor Jesucristo tuvo motivos para hacerlo y lo sigue teniendo. El piadoso Padre Señeri dice que nuestro Señor Jesucristo, durante su vida mortal, se dio cuenta que a pesar de su pasión, muchos hombres se iban a condenar, muchas almas se iban a condenar. Entonces habla con su Padre y le pide que por favor, que no nada más sean 3 horas de sufrimiento, de martirio en la cruz, sino él pide que sea hasta el fin de los tiempos. Tanto era el amor que le tenía a nosotros los hombres, a los pecadores, que él iba a sufrir eternamente por nosotros. También este hecho lo refieren San Buenaventura, el Beato Ávila, y otros citan también esta súplica de misericordia. El Padre no quiso satisfacer los deseos de su hijo, pues les respondió que 3 horas de sufrimientos le bastaban, y que el que no quisiera aprovecharse de la pasión no podría culpar a nadie más que a sí mismo de su condenación eterna. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no amortiguó, o sea, no se fue el amor que nos tenía, no disminuyó el amor que teníamos hacia nosotros. Al contrario, Él trató o ideó un medio de cómo seguir presente con nosotros aún después de su muerte. Y este medio fue o es la Santa Misa. Se cuenta en la vida de Santa Coleta que ésta oía diariamente la misa con devoción angelical. Una vez cuando su confesor en el acto de la consagración estaba en misa y está haciendo la consagración, Santa Coleta dice: Dios mío, Jesús, ángeles santos y pecadores, mirad y escuchad la maravilla de las maravillas. Pues muchos se quedaron
sorprendidos de todo lo que estaba diciendo esta santa. Ya cuando termina la misa, su confesor le pide que le diga qué escuchaste, qué oíste, por qué te pusiste así. Dice: he visto y he escuchado cosas tan maravillosas que si hubieses estado en mi lugar habrías gritado con más fuerza aún. Y le dice: ¿qué viste? ¿Qué viste? Y dice: pues estos prodigios están muy elevados para mí, pero aún así voy a tratar de describirlos. Dice: cuando habéis levantado el Santísimo Sacramento, he visto a Cristo pendiente de la cruz. De sus llagas abiertas manaba su preciosa sangre, y le he oído rogar a su Padre de esta manera: ved, Padre, cómo fui suspendido de la cruz, y en qué forma sufrí por el mundo. Ved mis llagas y mi sangre derramada. Considerad mi pasión y mi muerte. Lo aguanto todo, lo sufro todo para salvar a los pobres pecadores. Y he aquí que vos queréis abandonarlos a Satanás. ¿Quién me indemnizará de mis tormentos y de mi aciaga muerte? Los pecadores que se condenan no tendrán para mí reconocimiento alguno. Antes, pues al contrario, me van a maldecir eternamente. Y en tanto, si se salvan, me van a bendecir. Os pido, oh Padre, por mi amor, que les perdonéis y les preservéis del fuego eterno. Y así hay muchas historias, así hay muchos testimonios donde se ve claramente que cuáles eran los motivos de nuestro Señor Jesucristo, y el motivo más grande era el amor que nos tenía. También, pues no nada más se renueva la pasión, sino también la muerte. Nuestro Señor Jesucristo dijo: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Estas palabras las pronunció nuestro Señor algunas horas antes del cumplimiento de su pasión. También, pues, hay algunos testimonios. Pues, ¿qué más podemos decir? La muerte. La Iglesia dice que el mismo sacrificio que se presentó ahí en el Gólgota es el mismo que se presenta diariamente en la misa. Otro motivo fue que muchos de nosotros, otro motivo que movió a nuestro Señor Jesucristo fue que muchos de nosotros no pudimos estar presentes ahí en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es, el estar en la misa, nos representa que es como si hubiéramos estado ahí, nos da las mismas gracias, y es lo mismo, es como si hubiéramos estado ahí presentes físicamente. Y aunque no lo vemos físicamente, pues los ojos de la fe sí nos lo muestran. También, si asistimos piadosamente al santo sacrificio de la misa, la virtud, los méritos de la pasión serán apropiados a nosotros. Nos dice el padre Segneri: la pasión y muerte de Jesús han atesorado las gracias que se reparten en la misa. La muerte de Cristo es la caja de caudales y la misa la llave para abrirla. Asistamos pues cada día a misa con toda la devoción posible, figurándonos que acompañamos a nuestro Señor Jesús a morir en el Gólgota. Porque dice la invitación: cuando celebras el santo sacrificio o asistes a él, debe te parecer tan grande, tan nuevo, tan digno de amor, como si en aquel mismo día Jesucristo pendiente en la cruz padeciere y muriere por la salvación de los hombres. Bueno, pues este es el tema que a mí me tocó, y ahora pasaremos con el padre Luis Márquez, que él nos va a hablar de otro tema. Buenas noches a todos. Sí, dentro de la misa consideremos ahora que ahí en la Santa Misa Jesucristo renueva la efusión de su sangre.
Consideremos un poco en qué consiste la efusión de la preciosa sangre de Jesucristo en la Santa Misa y cómo la preciosa sangre clama al cielo por nosotros. Allá en la antigua ley, Dios le mandó a Moisés de una manera muy pormenorizada cómo hiciera los sacrificios de corderos y de machos cabríos y todo eso. Muy pormenorizado, pues que cómo hiciera los sacrificios de aquel entonces. Y en esos sacrificios iban a derramar la sangre de aquellos animalitos y le iba a esparcer, le iba a asperjar en varios lugares. Esta es la sangre que servirá de sello en el testamento que Dios os ha ordenado o hecho en vuestro favor. Y asimismo roció con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y según la ley, casi todas las cosas se purifican con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace la remisión. Pues resulta de que esta efusión de la sangre de las víctimas era solamente una imagen y figura de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en la cual debíamos ser purificados como en un baño, según San Pablo lo manifiesta. Si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la ternera sacrificada, esparcida sobre los inmundos, los santifica en orden a la purificación legal de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por impulso del Espíritu Santo se ofrece a sí mismo inmaculado a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas, de los pecados, para que tributemos un verdadero culto al Dios vivo. Alguien podrá exclamar desconsolado que Jesucristo derramó la sangre en su pasión, rociando con ella a los fieles que vivían en aquel entonces. Pero nosotros, que aún no habíamos nacido, nos vemos privados de esta inmensa gracia. Pero hemos de consolarnos porque la sangre del Salvador ha sido derramada por nosotros también, lo mismo que por los fieles de aquel tiempo. Ya lo dice San Pablo explícitamente, fíjense nomás. Cristo nos ha rescatado a todos, ha muerto por todos, por los justos de su época, por vosotros, por mí, por los que vendrán después de nosotros. Además, Jesucristo ha dado con el medio de derramar su sangre diariamente y de rociar y purificar con ella nuestras almas. ¿Cuál es el medio que ha traído nuestro Señor para hacer esto? Pues es la Santa Misa. Ya lo declaró San Agustín, que lo dice: derrámase en la misa la sangre de Cristo por los pecadores. Y a su vez San Juan Crisóstomo afirma por su parte que el Cordero de Dios es inmolado en beneficio nuestro. Su sangre fluye místicamente del altar para purificarnos. Brota la sangre del costado herido del Salvador y se recoge en el cáliz. El padre Giseli interpreta este pasaje de la manera siguiente: en la misa tiene invisiblemente abiertas las heridas de las manos, atravesado los pies, abierto el costado y brota a raudales su sangre. Nos aplicamos sus méritos infinitos mediante la contrición y ardientes deseos, la comunión y la devota asistencia a la misa, porque en esta, a las palabras de la consagración, el sacerdote saca del costado de Cristo la sangre de Cristo para que fluya en remisión de los pecados y para nuestra purificación y santificación. Vean ustedes pues qué inmensas gracias no tenemos sino esto, ¿no? Que este sublime misterio que nuestro Señor Jesucristo, después de haber derramado hasta la última gota de su sangre, pues quiere seguir derramándola diariamente y en todas las horas, con el fin de que nosotros estemos limpios y lavados de todo pecado y tengamos asegurada la salvación eterna.
qué incomparable beneficio es la Santa Misa para los que la oyen devotamente. Consideremos en qué consiste la efusión preciosa de la sangre en la Santa Misa. Resulta de que la sangre de Cristo se derrama en realidad en la Santa Misa, en beneficio de los fieles que asisten a ella y a las almas del purgatorio. Vamos a demostrarlo. En el Antiguo Testamento tenemos una imagen de este misterio contado por San Pablo. Moisés, tomando de la sangre de los novillos y de los machos cabrillos, roció a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del testamento que Dios os ha ordenado o hecho en favor nuestro. Jesucristo en la cena pronunció casi idénticas palabras sobre el cáliz. ¿Qué fue lo que dijo? Esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza. Porque, dice San Pablo, fue necesario que las figuras de las cosas celestiales se purificasen con tales ritos, pero las mismas cosas celestiales lo deben ser con víctimas mejores que estas, y así es lo que ha sucedido. Santa María Magdalena de Pazzi dice: el alma que recibe la sangre divina se queda hermosa como si se vistiese de traje precioso y recamado de oro. Es la sangre tan deslumbradora, es esta sangre tan deslumbradora, tan resplandeciente, que si lograses verla, no podrías menos de caer de hinojos y adorarla. ¿Qué hemos de hacer más que ante tales reflexiones? Pues que asistir a la Santa Misa con gran devoción, para que la sangre de nuestro Señor adorne nuestras almas con esa vestidura de la gracia y nos haga dignos de ser introducidos en la sala del festín, para regocijarnos eternamente con los ángeles y los santos. Y por si fuera poco, pues Dios ha llegado a obrar hasta milagrosamente cosas tan tremendas, para que nos demos cuenta nosotros de esto que estamos platicando. Allá en 1963, un sacerdote de Bolsena, después de haber pronunciado las palabras de la consagración sobre la hostia, pues llegó a ceder a una tentación del espíritu infernal y llegó a dudar de la eficacia de esas palabras de la consagración. ¿Qué dijo aquel sacerdote? Nada veo ni oigo, y por lo tanto no acepto tal cambio. No es cierto que Jesús esté aquí presente. Esta hostia no es más que un trozo de pan. Tremendas palabras que dijo el Padre, ¿no? Que llegó a ceder pues ante esa tentación. De la duda cayó en una abominable herejía, pero no por ello dejó de proseguir el santo sacrificio, procediendo pues a cada parte de la misa, ¿no? Él iba avanzando, no la dejó la misa. Y en esa parte de la misa donde se da la elevación, después de la consagración, se da la elevación de la hostia consagrada. Vean ustedes lo que pasó. En ese preciso instante vio cómo de la hostia se desprendían gotas de sangre, tal como cae de las nubes una ligera lluvia. Pero pues no solamente lo vio el Padre, también lo vieron los fieles que estaban ahí presentes en la misa. Sosteniendo el cuerpo de Cristo con las manos, contempló largo tiempo esta misteriosa lluvia. Él se mantuvo así en lo alto a la hostia consagrada. Y todo el pueblo pues estaba viendo también lo mismo, ¿no? Esa preciosa sangre que estaba derramándose de la hostia hacia la tierra como si fuera lluvia. Y llegaron a exclamar al pueblo entusiasmado: oh preciosa sangre, oh sangre divina, ¿cuál es la causa de tu efusión? Y otros exclamaban: oh sangre de Cristo, cae sobre nuestras almas y purifícanos de nuestras culpas. Oh sangre bendita, atrae sobre nosotros la divina misericordia. Y todos los fieles se deshacían en lágrimas.
La confusa gritería y los dolorosos lamentos hicieron volver en sí al sacerdote, quien bajó la hostia. Continuó la misa y llegó al momento de bajar la hostia, encontró que el corporal viene siendo un lienzo de lino cuadrado que se usa en la Santa Misa. Ahí se pone sobre el corporal pues la hostia que va a ser consagrada y el cáliz con el vino. Pues resulta de que cuando bajó la hostia encontró esto, que el corporal estaba humedecido de la preciosísima sangre de Cristo. Y no encontró más que una esquinita ahí donde dejar la hostia, así que no, para que no se humedeciera con la sangre. Se le cayó la venda de los ojos ante este gran milagro. Reconoció su falta, se arrepintió de todo corazón y continuó la Santa Misa con tal efusión de lágrimas que le era preciso detenerse a cada momento para agarrar ánimo y continuar con la Santa Misa. Después de comulgar, dobló el corporal lo mejor que pudo, como suele hacerse, y determinó guardar el secreto sobre el milagro. Pero ¿qué creen que pasó? Que acabando la misa, ya que baja del altar y va a la sacristía, pues llegaron los fieles a preguntarle, ¿no? A ver qué es lo que había pasado, porque ellos también habían visto lo mismo que él vio. El sacerdote se vio obligado a enseñar el corporal impregnado aún con la sangre preciosa de Jesús, a cuya vista el pueblo se arrodilló dándose golpes de pecho, implorando las gracias y misericordia del cielo. Pues este hecho no quedó ahí, sino que trascendió. Atrajo a Bolsena gran número de peregrinos y llegó hasta oídos de el Papa Urbano IV, quien mandó que se presentase el sacerdote con el corporal a Orvieto, que era donde él ahí estaba en esos momentos. El Papa acudió el sacerdote y tembloroso se echó a los pies del sumo pontífice. Le contó sus dudas pasadas y el milagro que sucedió. El Papa y los cardenales se arrodillaron, adoraron la preciosa sangre y besaron con señalada emoción el sagrado lienzo del lino. Urbano IV hizo construir después una magnífica iglesia en Bolsena en honor de la preciosísima sangre y ordenó, como recuerdo del milagro, una procesión que debía celebrarse en cada aniversario de ese día tan memorable. El corporal milagroso puede verse todavía hoy en día en la Catedral de Orvieto. Esta fue una de las principales causas por las que aquel gran Papa confirmó la institución de la fiesta del Santísimo Sacramento, el Corpus Christi, que ya estamos muy cercanos en la fecha, ¿no? Para que suceda esto. La próxima semana ya tendremos la fiesta del Corpus Christi. Lo que siglos atrás tuvo lugar en Bolsena se cumple cada día en todas las iglesias donde se celebra el Santo Sacrificio. Cuando el sacerdote eleva la hostia y el cáliz, corre de una u otra forma la sangre preciosa tal como cae la lluvia de las nubes, y no se derrama ni sobre la tierra ni sobre las cabezas de los hombres, sino en los corazones y en las almas. Se purifican con ella los sinceros fieles, los vuelve fecundos en buenas obras, los auxilia en sus fragilidades y causa beneficios proporcionados a las disposiciones de cada uno. Se esfuerzan a ser buenos a los malos, mueve a los indiferentes y convierte a los obstinados. Ofrece el perdón y llena de gracia a los enemigos de Cristo, y si el pecador permaneciese de tal manera endurecido que persistiera en el mal, pide misericordia para él y detiene el brazo de la justicia divina. ¿Qué hemos de hacer pues más que reconocer por medio de los efectos de la adorable preciosísima sangre cuán útil es a todos nosotros, a los justos y a los pecadores, cuán útil es asistir con asiduidad a la Santa Misa, porque con una sola vez la sangre de Cristo nos purifica de todo pecado y en ella los malos se preparan para la justificación. Pues de todo lo que hemos platicado aquí en esta noche, vean ustedes lo que quiero hacerles ver ya para terminar.
Eh, Después de reflexionar de todo lo que nos dicen los santos doctores de la Iglesia, los concilios, la misma intervención milagrosa de Dios, que demuestra la excelencia del santo sacrificio de la misa, pues después de todo esto, todas estas reflexiones, de seguro de aquí en adelante, pues vamos a asistir a la Santa Misa, no tanto como dijo César al principio, ¿no? De que vamos a misa para cumplir con ese precepto, con esa obligación, cada domingo, cada misa de precepto, sino que más que para cumplir con esa obligación, con ese precepto, pues espero que por estas reflexiones asistamos todos realmente por amor a Dios, que prevalezca más el asistir para darle la debida adoración a Dios tu Señor, para darle gracias, para pedirle perdón y para pedirle nuevos favores. Y también pues estas reflexiones nos ayuden a asistir cada vez que vayamos a la iglesia, pues estemos con el debido respeto, ¿no? Porque cada cosa se ve en la iglesia. Niños jugando, brincando, corriendo, jóvenes y adultos platicando como si estuvieran en el parque. No es posible. ¿Y qué es lo que piensa uno muchas veces? Pues, Dios mío, perdónales porque no sabe lo que hacen. Pero pues después de que ya les hemos explicado una y muchas veces, y espero que sigamos explicándoles a mayor profundidad ahora con las enseñanzas que nos trae el Padre Cochet en su explicación del Santo Sacrificio de la Misa, pues esperemos generar mayor conciencia en los fieles y no estén en la iglesia como en un parque, sino en ese lugar, en ese recinto sagrado que es la iglesia. Y además, en medio del Santo Sacrificio de la Misa, que estén ahí aumentando sus méritos y no aumentando sus pecados, no con irreverencias, ¿no? Usted tenía una pregunta, la otra vez me comentó una pregunta, ¿cuál era? Sí, padre, las personas que se quedan afuera si están participando en el sacrificio. Si la iglesia estuviera tan abarrotada que no cupiera más personas dentro de la iglesia, que pues son muy pocas las ocasiones en que sucede eso. Nos ha tocado ver en ordenaciones sacerdotales, donde viene gente de otras partes, y exactamente se verifica eso. No está tan llena la iglesia que pues hasta hay gente que se queda afuera, pero fuera de esos casos excepcionales, la gente sí cabe adentro. Están todos los pasillos centrales y laterales despejados. O sea, sí cabe gente. No debe de quedarse gente afuera. Entonces, si estuvieran en esos casos excepcionales que está abarrotada la iglesia, que no cabe ni una sola persona adentro, las personas que están afuera sí están asistiendo realmente al santo sacrificio de la misa, sí están siguiendo la misa. No están viendo directamente, pero están siguiendo lo que hacen los fieles que están cerca de ellos, ¿no? Que se arrodillan, que se paran, que están contestando. Entonces ellos se dan cuenta de cada parte de la misa. Al darse cuenta de cada parte de la misa, ¿qué pasa? Aunque no estén dentro, físicamente, dentro de la iglesia, están dándose cuenta de cada parte de la misa. Están presentes espiritualmente en la misa, aunque no físicamente. Cosa diferente de aquellos que están físicamente dentro de la iglesia, pero la mente está en otra parte, como dicen, en todas partes menos en misa, ¿no? Esas personas que permanecen todavía así buen tiempo distraídas voluntariamente, pues no están participando en el santo sacrificio de la misa, menos todavía el que está fuera de la iglesia y está platicando de cualquier cosa, o sea, no se da cuenta de lo que está pasando dentro, ¿no? De ese santo sacrificio. Muchas gracias. Pues esta es la primera parte de la explicación del santo sacrificio de la misa. Posteriormente, la siguiente semana esperemos hacer la segunda parte. Pues por nuestra parte es todo. Ojalá y les guste este programa y pues nos vemos en el siguiente programa. Que Dios los bendiga y que pasen buena noche. Esto es Radio Tradición. El padre Luis Alfonso Márquez, el señor Luis Hernández y un servidor César Martínez les desean buena noche.